Saludos. Bueno, voy a seguir compartiendo lo que nos dice Roger Garaudí sobre el sufismo. Se había interrumpido la grabación cuando estaba leyendo esta cita que dice que es el mayor privilegio de la poesía como de la música el de crear una comunión de una misma intensa experiencia, de una fulguración de la vida por el arte, es decir, el camino más corto de un hombre a otro, el camino más corto de un hombre a otro. Ibn Yaldún, en su discurso sobre la historia universal, sitúa así al sufismo en la perspectiva global del Islam. El sufismo es una de las formas, dice Ibn Yaldún, de conocimiento de la ley religiosa, Sharia, que nacieron en Islam. Este es su origen. El camino seguido por los futuros sufíes siempre fue considerado como el de la verdad y la buena conducta, tanto por los compañeros del profeta como por sus inmediatos discípulos y sucesores. Descansa en la práctica estricta de la piedad, la exclusiva fe en Dios, la renuncia a las vanidades de este mundo, placeres, riquezas y honores que buscan la mayoría de los hombres, y en momentos de retiro, lejos del mundo, para consagrarse a la oración. Todo ello era frecuente entre los compañeros del profeta y los primeros musulmanes. Luego, a partir del siglo II de la Égira, el siglo VIII de la era cristiana, aumentó el gusto por los bienes de este mundo y hubo un regreso a los placeres terrenos. Entonces fue cuando se llamó sufíes a los que aspiraban a algo superior. Entonces ya los sufíes son un pequeño grupo, ¿no? Como nos pasa en el contexto cristiano, que llamamos religiosos y religiosas a un número pequeño de fieles cristianos, y como si los demás no fuéramos religiosos. De ahí que se esté incitando a que todo el común de esos fieles tengan una actitud pasiva, es decir, no estén implicados en un camino espiritual. De ahí su pasividad, es como si fueran ateos verdaderamente. Por eso ya, como tantas veces he dicho, la religión es la práctica. La religión europea es el ateísmo. No hay una comunidad que esté determinada por una religión que incite a todos y cada uno de los individuos que constituyen tal comunidad a emprender un camino espiritual que les permita realizarse plenamente como individuos. Eso no se da en el contexto del cristianismo en Europa. Y también, como nos está comentando el autor, pues un tipo de decadencia así también se da en la historia del Islam. A partir del siglo II, como os comentaba, se empezó a llamarse sufíes a los que aspiraban a algo superior, que no fueran entregarse a las bajas pasiones y dejarse llevar por los atractivos mundanos. Los sufíes se caracterizaban por su ascetismo, su renuncia y su devoción. Más tarde desarrollaron un tipo particular de conocimiento, el éxtasis. Éxtasis es una experiencia mística que también nos recuerda, por ejemplo, a la que vivía Santa Teresa de Jesús. El novicio sufí progresa de una estación a otra hasta la experiencia de la unidad divina, Tawhid. Esto, si no me equivoco, es una cita de Ibn Yaldún. Se deduce claramente del análisis histórico de Ibn Yaldún, en primer lugar, que el sufismo no puede ser una especialización, que separe la contemplación de la acción. Por el contrario, su objetivo todo es unidad y por lo tanto los contemplativos tienen que ser también los activos. Somos contemplativos, somos receptivos, somos pasivos ante la voluntad,
de Dios en la cual encontramos nuestra verdadera libertad, porque somos activos y vamos a dar noticia de ello en nuestras relaciones cotidianas. No puede haber, se deduce por las palabras de Ibn Yaldún, no puede ser una especialización el sufismo que separe la contemplación de la acción. Por el contrario, su objetivo es tomar una más profunda conciencia de la unidad divina y armonizar mejor la voluntad humana y la divina. Sócrates solo se interesó por el hombre sin que jugasen un papel preponderante Dios ni la naturaleza. Ya lo criticaba Aristófanes, ¿no?, en Las nubes, que lo presentaba casi como un ateo a Sócrates. Decía que había cambiado los dioses por la lengua y por las nubes, ¿no? Las nubes que impiden que los rayos del sol nos lleguen del todo, ¿no? No lo impiden por completo, pero sí en parte. Entonces esta era una metáfora con la cual Aristófanes censuraba a Sócrates, el cual desgraciadamente pues fue obligado a suicidarse años después, ¿no?, a tomar la cicuta. Sócrates solo se interesó por el hombre, sin que jugasen un papel preponderante Dios ni la naturaleza. Con Sócrates empezó todo. Esto está en relación también con la crítica que hace Nietzsche en algún sentido, en el nacimiento de la tragedia. Otros, desde Lucrecio a André Gide, englobaron al hombre en el conjunto de la naturaleza o en la corriente de los placeres. Luego otros, como muchos místicos cristianos, de los padres del desierto a las órdenes contemplativas, pusieron todo su empeño vital en el conocimiento unitivo de Dios sin intentar intervenir en las estructuras de la sociedad. Es propio del místico, de la secta cristiano, aislarse, ¿no? No se implica. Ya os comentaba en el vídeo anterior de cómo llamaban los protestantes moros a los españoles porque hacían no diferenciaban la religión de la política. Esto lo vemos todavía con Donoso Cortés, el conservador extremeño, en su libro sobre el liberalismo, el socialismo y el catolicismo o algo así. Vemos como él es un libro religioso, pero lo está entremezclando con sus ideas políticas. Y a él le parece normal. ¿Por qué le parece normal? Porque es un español de este tipo, no es un protestante. Si fuera un protestante ya ese tipo de textos no se podría escribir. Entonces, esta visión que tiene Donoso Cortés, independientemente de su sesgo tradicionalista, está un poco en relación con lo que verdaderamente piensa el Islam, ¿no? Aunque vemos que durante muchas décadas del siglo XX era la opción socialista. Lo vimos en Libia, en Argelia, la que resultaba atractiva para algunos modos de organización política en el mundo musulmán. Dentro de la perspectiva coránica, bueno, nos había comentado de cómo los religiosos, los ascetas, los místicos, se distancian del pensamiento político. Evidentemente nuestros místicos, Teresa de Jesús, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Fray Luis de Granada, o de otros países también dentro de la cristiandad, Francisco de Sales, Francisco de Asís, incluso San Agustín. Bueno, San Agustín ya nos queda muy lejos, ¿no?, porque ya hace ya 1800 años, ¿no?, y él sí que tenía en alguna etapa de su vida, pues tenía una implicación política. Pero estos místicos nos hablan de mística, no nos hablan de temas prácticos para la organización sociopolítica de la comunidad.
Dentro de la perspectiva coránica, no solo el hombre es el vicario de Dios en la tierra, como se dice en el Corán, responsable de la naturaleza y de su equilibrio a escala mundial, sino que su fe es el principio de su acción, su fe es el principio de su acción y de las leyes de su comunidad. O sea, no solamente es que se trate de que se permita al Islam a ser partícipe, sino que no hay opción a ser partícipe en la organización de una manera eficiente si no se parte, esta es la perspectiva de esa fe musulmana, si no se parte de esa misma fe. La economía, la política, la economía, los bancos, la banca, ¿qué puede ser un banco islámico, musulmán? Pues, por ejemplo, en la película de Qué bello es vivir, esa compañía de empréstitos más o menos se rige por un código que está conforme con, me da a mí la impresión, porque no es una entidad lucrativa, es una entidad que busca prestar un servicio a la comunidad, enriquecer a la comunidad, pero los bancos no buscan eso. Los bancos occidentales, capitalistas, del liberalismo, de la codicia mundana, de las jerarquías y todo ese tipo de cosas, buscan lucrarse en beneficio propio y en perjuicio de otros que no son beneficiados. Entonces ya impone esta manera de entender la banca se impone también en los países musulmanes, desgraciadamente. La economía, la política, la ciencia o las artes no pueden disociarse de la fe, que les asigna sus fines divinos y humanos. Esto evidentemente pone en guardia a muchos occidentales. ¿Por qué? Porque su fe cristiana está muerta ya y por lo tanto ya no es operativa, ya no es determinante para ellos. Y para justificar tal situación de decadencia, pues intentan imponérsela también a las demás fes del mundo, a las demás religiones, a las demás comunidades. Eh, Quieren que sea una fe muerta, no, pero la fe en el Islam puede que los países musulmanes estén en la misma decadencia en la que están los occidentales, pero su fe es una fe viva todavía, no es una fe muerta. Es una fe muerta la fe cristiana para cada individuo que se dice partícipe de tal fe, porque no es operativa, no tiene un efecto real en sus vidas, en absoluto. No sucede así con el Islam. No estoy juzgando la religión de por sí, sino la manera en que la vive cada individuo. Por eso esa actitud de odio, ¿no?, que hemos visto, por ejemplo, ¿no? Se prohíbe que en Jumilla, en Murcia, se celebren determinados actos religiosos de la comunidad musulmana, que es bastante numerosa allí. Se les prohíbe. Y la extrema derecha, pues se alegra de que se les prohíba tal cosa cuando ellos no pierden nada, porque estas personas, que son una comunidad importante allí, hagan su celebración, como la hacen miles y miles y miles de católicos en esos miles y miles y miles de desfiles procesionales que hacen constantemente. Aquí en esta zona están continuamente con sus procesiones y a todas horas y no se les están, ya no es que ocupen un pabellón deportivo, es que ocupan todas las calles como si fueran suyas. O sea, y dicen, no, es que la Iglesia Católica no recibe dinero. Dicen por los foros van difundiendo estos bulos, como que no recibe dinero. Recibe millones y millones y millones de euros del Estado y no deja de recibirlos. Y esto es lo que hay. Bueno, como os comentaba, la economía, la política, la ciencia o las artes no pueden disociarse de la fe que les asigna unos fines divinos y humanos. La vida en todas sus dimensiones encuentra su unidad en Dios. La vida en todas sus dimensiones encuentra su unidad en Dios. Él es el principio y el fin, lo manifiesto y lo oculto. Es propiedad del sufismo, partiendo de esta visión coránica de Dios,
a ser un todo del hombre al integrar todas sus dimensiones, al conducirlo todo al mismo centro. El hombre, importunado por sus deseos y las atracciones exteriores, está constantemente amenazado con disgregarse en lo múltiple, con perder la referencia trascendente de esa unidad, de esa conciencia de unidad, ese principio de unidad, que es como se le llama en el Corán, principio de unidad. Partiendo de ese principio de unidad, trascendemos todos esos apegos, todas esas inercias que nos hacen estar expuestos a ser seducidos por lo múltiple, pero eso múltiple que no tiene su fundamento en la unidad de Dios. La consecución de esta unidad, de este centro de sí, es la condición principal de la actividad más intensa y vivificante dentro de la comunidad. No ordena retirarse del mundo, no ordena retirarse del mundo, conduce al deshacimiento interior, el único que permite una acción verdadera, la que no se realiza en función de nuestras aspiraciones egoístas, nuestros placeres o ambiciones, sino en función del todo. Y nos recuerda las reglas fundamentales del Islam, la profesión de fe. En su primera parte, medio de discernimiento entre lo real y de las apariencias irreales. Nada divino más que Dios es. En la segunda, Mahoma, enviado de Dios, conexión de toda cosa en la naturaleza y la historia por su origen y por su fin, con Dios del que es mensaje y signo. La oración es la conciencia de la dependencia con Dios, opuesta a toda suficiencia, es decir, a cualquier pretensión de limitarse solo al poder y a los conocimientos humanos. La espera del surgimiento de lo que no es el simple producto ni la simple consecuencia de las fuerzas ya en acción en el pasado. El ayuno es la afirmación del poder humano para desasirse de la corriente de las exigencias animales. El ayuno no se trata solamente de una penitencia, se trata de un ejercicio que nos permite afirmarnos en el poder que tenemos de trascender cualquier tipo de limitación mundana. El tributo une la vida, o la limosna, creo que también le llaman así, zakat, une la vida económica con la vida espiritual, ejemplo de la solidaridad social con la fe. Por su etimología, la palabra zakat implica una idea de pureza. Es una purificación de la posesión. A través de la limosna hacia mis semejantes me purifico de la suciedad en la que pueda caer por sentirme atraído por mis posesiones. Es decir, es un ejercicio que es un aporte para mí, ser generoso con mis semejantes a través del tributo. Es una manera de que yo me purifique. La peregrinación es el símbolo mismo del avance a través de las etapas del sufismo, hacia la libertad soberana de Dios por quien se somete a su voluntad. La peregrinación es un recuerdo de que estamos de paso en este mundo, para que no nos acomodemos en nuestra vida sedentaria. El Corán no cesa de repetir que Dios envió a cada pueblo su propio mensajero. Hemos instituido para cada uno de vosotros un sendero, así se nos dice en el Corán, una ley y un camino. Si Dios hubiese querido, os hubiese reunido en una comunidad única, pero os ha dividido con el fin de probaros en lo que os ha dado. Competid en las buenas obras, en las buenas obras. Vuestro lugar de reunión, el de todos, está junto a Dios. Él os hará saber aquello en que estáis en discrepancia.
La peregrinación a la Meca no solo formaliza la realidad mundial de la comunidad musulmana, sino que en el interior de cada peregrino vivifica el viaje interior hacia el centro de sí mismo, vivifica el viaje interior hacia el centro de sí mismo, a través de esas moradas, en el lenguaje de Teresa de Jesús, acceder a ese centro que es la séptima morada, donde hallamos el abrazo de la divinidad, y donde ya no pueden esas atracciones sensuales del mundo, ya no pueden tentarnos. Lo mismo que Ibn Arabi, o como se diga, yo ya os comentaba que los nombres propios en árabe pues no los pronuncio bien. Ibn Arabi, dicen algunos, Ibn Arabi, en su sabiduría de los profetas, desde Adán a Abraham, de Moisés a Jesús y a Mahoma, se esforzaban, este autor andalusí, en definir la contribución de cada profeta en la revelación. Al-Ghazal, creo que es persa, de Oriente Próximo. Al-Ghazal escribía: ya veía yo que los niños cristianos crecían en el cristianismo, los judíos en el judaísmo, los musulmanes en el islam. Y había escuchado este hadith del profeta: todo hombre nace en la naturaleza pura, todo hombre viene al mundo en la naturaleza pura, son sus padres quienes lo hacen judío, cristiano o mazdeo. El Islam, al rechazar los falsos dualismos entre la política y la fe, al impedirnos esos falsos dualismos a los cuales me refería al principio, al impedirnos confundir las relaciones. Es curioso, ¿no?, como esta convicción que hay de que la política es una cosa y la religión es otra, y eso lo dicen en un mundo donde la corrupción política, la degradación de la casta segregada de la comunidad, en miles y miles de privilegiados sin principios, sin valores, que roban, que engañan, que malversan, y que encima se irritan con los jueces que quieren procesarlos. Esta degradación en la que vivimos es increíble, ¿no?, que no se indigne la gente por esto, y se indigne porque se pueda concebir la política como algo que no está desligado de la fe. El Islam, al rechazar los falsos dualismos entre la política y la fe, al impedirnos confundir las relaciones entre la política y la fe, que son las relaciones entre dos dimensiones humanas, con las relaciones entre Iglesia y Estado, que son las relaciones entre dos instituciones históricas, al unir indisolublemente trascendencia y comunidad, que son dos principios fundamentales en esta obra de Roger Gaudí. Si no hay trascendencia, la trascendencia la puede dar la propia fuente divina, la propia divinidad, la propia unidad de Dios. Y la comunidad, pues evidentemente esa tribu, ese clan, ese grupo social al cual venimos y el cual nos permite desarrollarnos íntegramente, puesto que es una comunidad viva. Si no es una comunidad viva, no es una comunidad. Por eso que se ve por tantos sitios, ¿no?, de jovencitos que buscan su tribu. La tribu no tienes que buscarla. Si buscas tu tribu es que has nacido en una tribu muerta, desgraciadamente. La tribu ya se te da antes de venir al mundo. Entonces eso no es más que una facción. No busca una tribu, busca una facción urbana, que es un sucedáneo de una tribu que desgraciadamente no se han encontrado, o de una comunidad que desgraciadamente viva, que desgraciadamente no han hallado cuando han venido a este mundo, porque es lo propio de la decadencia. Al unir indisolublemente trascendencia y comunidad, puede ayudarnos el Islam a revivificar al cristianismo, decía un musulmán en alguno de los documentales que he estado viendo en relación con este libro. Un musulmán español decía que él se sentía cristiano, se sentía que seguía siendo cristiano y que incluso era más cristiano
al haberse vuelto musulmán. Así lo entendía él. Es una concesión del Islam que evidentemente es muy distinta de muchos integrismos, extremismos y concesiones dogmáticas y excluyentes del Islam o de cualquier otra religión. Puede ayudarnos a revivificar el cristianismo en sí y a superar la crisis de desintegración del tejido social. Finalmente, en nuestras relaciones con lo divino, es decir, con una forma de juicio y de comportamiento que relativiza todo poder, toda posición y todo conocimiento, a partir de unas reglas superiores, el Islam puede aportar el fermento de una lucha contra la alienación y las manipulaciones del hombre por sus pretendidas necesidades externas que lo arrastran lejos de sí mismo y de su propio centro. En la lucha contra la alienación colonial, el Islam consiguió algunas veces inspirar ese papel contestatario y emancipador. Así, los mujahidines, desde los de Argelia a los de Afganistán, y también del Irán, por lo menos hasta que los muyad integristas, con desprecio por toda tradición islámica, se apropiaron de la iglesia y del partido y despojaron al pueblo de su iniciativa, ensombreciendo así el brillo inicial de la revolución islámica. Se refiere a esa revolución islámica en Persia que fue usurpada, según nos comenta el autor. En cuanto a este tema, a los occidentales, en vez de erigirse en censores de los regímenes políticos que se declaran islámicos, les conviene plantearse al menos dos preguntas que les devuelvan la humildad. ¿Qué parte tuvo el occidente colonizador? ¿Qué parte tuvo el occidente colonizador en algunos de los retrocesos integristas del Islam? Esto lo olvida mucho en España porque efectivamente en el caso de España solamente hemos estado en esa región del Sáhara y parte de Marruecos y la región del Rif, eh, mientras que países como Francia o Inglaterra han estado en muchísimos países y han hecho una política de intervencionista en la educación, en muchos aspectos de la sociedad que han ido pervirtiendo la esencia de esas comunidades musulmanas. ¿Qué parte tuvo el occidente colonizador en algunos de los retrocesos integristas del Islam? Aquí había integristas también, etarras, los del Ejército Rojo, los estos de... ahora lo vemos mucho, ¿no? Viva Cristo Rey. ¿Por qué dicen Viva Cristo Rey los de la extrema derecha? Porque están recordando a ese grupo terrorista que se llamaba Guerrilleros de Cristo Rey. Y para ellos admiran a esos criminales y por eso impunemente los reivindican. La feroz salvaguardia del Islam bajo el dominio colonial era la única vía posible para preservar la propia identidad del pueblo musulmán. Al estar todo modelado desde la economía a la política, de la lengua a la educación, según las exigencias del ocupante, el ocupante impone todas las normas y lo sigue imponiendo. La poscolonización sigue vigente. Ellos han dicho cómo son los países, dónde terminan y empiezan las fronteras, es la economía, cómo es la organización social y política. Los colonizadores han impuesto su basura a los pueblos que han expoliado, que han eh, esclavizado y que les ha salido gratis hacerlo. Esos pueblos expoliados y esclavizados por países como Inglaterra o Francia ahora están endeudados por los países criminales que impusieron sus dictaduras. Sólo quedaba el Islam en su pureza como única y real dimensión de la vida que no pudiera vivirse según el modo colonial. Solamente quedaba el Islam. Los invasores no podían terminar con él. Sería cuestión de la más elemental honradez no comparar un régimen islámico tal y como es con un cristianismo o un socialismo tal como debiera ser. Al que me preguntase con estúpida ironía dónde situaría en el mapa a ese Islam ideal, le respondería sin temor, dice Roger Garoudi. Atrévase a señalar en el mapa del mundo un lugar donde haya una sociedad cristiana o una sociedad socialista ideal.
los socialistas, los comunistas de Rusia y de Camboya y de Cuba asesinaron a millones de personas, muchos de ellos también eran comunistas. Los cristianos se han asesinado entre sí, protestantes contra católicos. Las guerras entre Inglaterra y Francia, entre Prusia y Rusia, entre España y España, porque los españoles se matan entre sí mismos para no molestar a nuestros vecinos. O la invasión francesa de España, violando miles de mujeres, torturando a niños. Eso es de buen en cristiano. Los cristianos han asesinado a millones y millones y millones de personas y muchos de ellos, la gran mayoría, eran también cristianos. Y quieren dar ejemplo. El mal es lo que está diciendo Roger Garaudí. A veces el mal que podemos ver en estos países musulmanes es la consecuencia de lo que han aprendido de las naciones europeas. El hombre vive en un mundo, y con esto voy a dar término ya a este capítulo sobre el sufismo. Evidentemente queda mucho por decir. El sufismo, pues, Al-Ghazali, Ibn Arabi y los poemas de Rumi, pues es un ámbito muy interesante de la mística universal. El hombre vive en un mundo sobre el que tiene el poder no sólo de transformar, sino también de trascender. Cuando una sociedad ya no siente la necesidad de esta superación, se acaba desintegrando. Cuando ya no sentimos, no se nos incita, es como cuando llega la vejez. Llega la vejez, pues ya no tenemos el entusiasmo, la ambición propia del espíritu juvenil. Es ley de vida. Pero una religión, una fe, no muere, no puede morir. Hay que transmitirla en su grandeza, en su belleza, en su pureza, en todo lo que nos incita para realizarnos, para transformarnos, para superarnos en todo lo que pudiéramos superar. Tiene que ser algo vivo, porque si no, no es nada. Cuando una sociedad ya no siente la necesidad de esta superación, se acaba desintegrando, se confronta consigo mismo, como pasa en las guerras civiles españolas a las cuales antes me refería. No hay una guerra civil, hay muchas guerras carlistas, hay mucha confrontación, hay guerra cuando llegan los Borbones, que son impuestos. ¿Qué puede aportarnos el Islam para prepararnos a responder a las responsabilidades que el poderío científico y técnico impone a los hombres de hoy? El problema es planetario. La respuesta solamente puede ser planetaria. Esto dice Roger Garaudí, Roger Garaudí. Y en el próximo vídeo, Dios mediante, pues hablaré de fe y política, que es el título del siguiente capítulo. Gracias y hasta pronto.